Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que, francamente, ha estado en boca de todos y que nos ha robado el corazón a más de uno. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de cómo Halil Ibrahim conquistó, y sí, enamoró, a nuestra querida Esla. Prepárense porque vamos a desentrañar cada detalle, desde los primeros encuentros hasta esos momentos que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero. Si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Empecemos este viaje romántico. En el vasto universo de las series turcas, donde las pasiones arden y las historias nos atrapan, hay romances que destacan por encima del resto. Y el de Halil Ibrahim y Esla es, sin duda, uno de esos que se quedan grabados en nuestra memoria. A menudo pensamos que el amor es algo que simplemente sucede, pero en el caso de Halil Ibrahim y Esla, fue una conquista, un camino arduo y lleno de matices, donde cada paso fue cuidadosamente calculado, y donde la verdadera esencia del amor fue desvelándose poco a poco. Como un hombre marcado por el dolor y la soledad, logra abrirse camino hasta el corazón de una mujer fuerte e independiente como Esla. La respuesta reside en una combinación de valentía, paciencia y una comprensión profunda del alma humana. Desde el principio queda claro que Halil Ibrahim no es un hombre común. Su pasado, lleno de tragedias y pérdidas, ha forjado en él una fortaleza inquebrantable, pero también una capa de melancolía que lo envuelve. Cuando aparece en la vida de Esla, no llega con grandes demostraciones ni palabras vacías. Su acercamiento es sutil, casi imperceptible al principio. Se presenta como un protector, alguien que a pesar de sus propias batallas internas, ve en Esla una luz, una persona digna de ser defendida y cuidada. Y es precisamente esa aura de misterio y esa fuerza silenciosa lo que primero atrae la atención de Esla, aunque al principio ella se muestre reacia, desconfiada de las intenciones de este hombre nuevo y poderoso. Uno de los aspectos más cautivadores de esta conquista es cómo Halil Ibrahim logra romper las barreras que Esla, con toda razón, ha construido a su alrededor. Ella ha vivido experiencias que la han hecho cautelosa, y no es fácil ganarse su confianza. Pero Halil Ibrahim, con una paciencia digna de un estratega, va desmontando esas defensas. No la presiona, no la agobia. En lugar de eso, le demuestra su valor a través de acciones. Está ahí cuando más lo necesita, se enfrenta a sus enemigos sin dudarlo y, lo más importante, la escucha. Esa capacidad de escuchar, de entender sus miedos y sus anhelos, es fundamental. Él no intenta cambiarla, sino que la acepta tal y como es, con todas sus virtudes y sus imperfecciones. Y aquí es donde entra la parte del enamoramiento. No se trata de una pasión instantánea, sino de un proceso gradual, donde Esla comienza a ver más allá del hombre rudo y protector. Empieza a vislumbrar al hombre con un corazón noble, al que las circunstancias de la vida lo han endurecido, pero que en el fondo anhela el amor y la conexión. Los gestos de Halil Ibrahim, aunque a veces bruscos en su ejecución, están siempre cargados de una sinceridad que Esla no puede ignorar. Un simple gesto de protección, una mirada cargada de preocupación, una defensa férrea ante cualquier amenaza, todo va sumando puntos en la balanza de su corazón. Piensen en esos momentos clave. Cuando Esla se encuentra en peligro, es Halil Ibrahim quien aparece como un torbellino para salvarla. No es solo la acción heroica, es la intensidad con la que lo hace, la determinación en sus ojos que le dice a Esla que su seguridad es su prioridad absoluta. Y esto para una mujer que ha aprendido a valerse por sí misma, pero que también anhela sentir esa seguridad, es enormemente reconfortante y sí, seductor. Él le ofrece un refugio, un lugar donde no tiene que luchar sola. Pero la conquista no es unidireccional. Esla, a su vez, también empieza a sentir esa atracción. Al principio puede que la confunda, que no sepa cómo interpretar esos sentimientos crecientes hacia un hombre tan complicado. Sin embargo, la tenacidad de Halil Ibrahim, su inquebrantable devoción, comienzan a derretir el hielo de su escepticismo. Ella ve que él no busca un interés, que su afecto es genuino y desinteresado. Poco a poco, la curiosidad se convierte en interés, y el interés en una profunda admiración. Uno de los elementos más poderosos de esta dinámica es la forma en que Halil Ibrahim sabe esperar. No se precipita. Permite que Esla tome su tiempo, que procese sus emociones y que llegue a sus propias conclusiones. Esta paciencia es, paradójicamente, lo que acelera el proceso de enamoramiento. Al no sentirse presionada,
Esla se siente más libre para explorar sus propios sentimientos. Y cada vez que se permite sentir al o por él está ahí reforzando esa conexión con un gesto de apoyo, una palabra reconfortante o simplemente su presencia silenciosa y tranquilizadora. Además, la historia no sería completa sin mencionar cómo Halil Ibrahim, a través de sus acciones, demuestra una y otra vez que está dispuesto a sacrificarlo todo por Esla. Cuando sus mundos chocan, cuando las presiones externas amenazan con separarlos, él se mantiene firme. No cede ante las adversidades, sino que las afronta con una determinación que deslumbra a Esla. Ella empieza a darse cuenta de que este hombre no solo está dispuesto a protegerla, sino que está dispuesto a cambiar su propia vida para construir un futuro con ella. Esa es una promesa silenciosa, pero increíblemente poderosa. Los diálogos, por supuesto, juegan un papel crucial. Aunque Halil Ibrahim no sea un hombre de muchas palabras, las pocas que pronuncia están cargadas de significado. Sus confesiones, cuando finalmente llegan, son directas, honestas y llenas de una vulnerabilidad que desarma a Esla. Y Esla, a su vez, empieza a abrirse, a compartir sus propios miedos y esperanzas, creando un vínculo de intimidad que va más allá de la atracción física. Lo que hace que esta historia sea tan entrañable es la evolución de ambos personajes en paralelo. Mientras Halil Ibrahim aprende a abrir su corazón y a permitirse ser amado, Esla aprende a confiar de nuevo y a entregarse al amor sin reservas. Es una danza de crecimiento mutuo, donde cada uno se convierte en el espejo del otro, reflejando sus fortalezas y sus debilidades, y ayudándose a ser mejores personas. Y así, paso a paso, con cada obstáculo superado, con cada mirada cómplice, con cada acto de valentía y ternura, Halil Ibrahim no solo conquista el espacio físico alrededor de Esla, sino que conquista su corazón. Es una victoria lenta pero segura, construida sobre cimientos de respeto, admiración y un amor profundo que nace de la comprensión y la entrega. La conquista aquí no es una imposición, sino una invitación a un amor que transforma, que sana y que, finalmente, trae consigo la paz y la felicidad que ambos merecían. Es la demostración de que incluso en los corazones más heridos, el amor tiene la fuerza para florecer. En resumen, hemos explorado cómo Halil Ibrahim, con su carácter fuerte y su pasado turbulento, logró adentrarse en el mundo de Esla, ganándose su confianza y finalmente su amor. Hemos visto cómo sus acciones, su paciencia y su inquebrantable devoción fueron las claves para romper sus barreras y conquistar su corazón. No fue un camino fácil, pero fue un camino lleno de autenticidad y de un amor que creció de forma orgánica y profunda. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de una de las historias de amor más cautivadoras de la televisión turca. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja. ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido la magia de Halil Ibrahim y Esla, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman estas historias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.